ahí comenzó la grabación, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser revisar la plataforma de el ramo. Revisando el chat, sí. Donde van a encontrar diferentes tipos de ayuda para la realización de tareas o cosas por el estilo, ¿ya? Están las normas de del ramo, ayuda para Git, el, los canales de comunicación con los ayudantes y con los profes, ¿ya? Principalmente creo que la parte que les va a ayudar mucho va a ser el tema de Git, ¿ya? Esto está revisado por nosotros los ayudantes, así que debería estar actualizado a la última versión, ¿ya? Entonces, para los que no conozcan, Git es un repositorio que nos permite trabajar con proyectos en equipo, ¿ya? Donde nosotros vamos a ir pudiendo actualizar el código y este código va a poder ser accedido por los demás miembros del equipo, ¿ya? Eh, em, entonces, los primeros pasos para poder trabajar con Git es la instalación, ¿ya? Entonces, para las personas que trabajan en Linux, esto se hace bastante sencilla la instalación porque simplemente tendrían que usar el comando adecuado para su versión de Linux, que en este caso da de ejemplo el apt get install git, ¿ya? Pero para las personas que trabajan en Windows, por ejemplo, eh, tendríamos que dirigirnos al siguiente link, a la página oficial de Git, vamos a descargar y hacemos la instalación, ¿ya? Al hacer la instalación, nos deberíamos, además de quedar las dependencias de Git en el computador, podríamos tener acceso a Git Bash, que es una consola de comandos, pero orientada a trabajar con Git, ¿ya? Entonces, luego de hacer la instalación de Git, nosotros tendremos que hacer las configuraciones iniciales, ¿ya? Las cuales el primer paso consta de darle las credenciales al computador para poder hacer uso de Git a nivel de repositorio online, ¿ya? El cual sería hacer la configuración de nuestro nombre de usuario y de nuestro correo en el que nosotros vamos a estar registrados en Git, ¿ya? Luego, nosotros necesitamos generar una llave pública que me permita hacer la conexión entre mi computador, mi dispositivo y la plataforma de Git que vayamos a usar. Cualquier versión de Git, ya sea GitHub, GitLab, entre otros, ¿ya? En nuestro ramo nos vamos a orientar en el uso de GitLab, ¿ya? Antes se utilizaba Gitelo, pero ya eso quedó en el pasado, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Les voy a mandar el link de la página para que le puedan echar un ojo, por si tienen alguna duda con los pasos de configuración inicial, ¿ya? Si no, cualquier duda pueden hacérmela llegar a mí o al profesor por correo o a mí por WhatsApp incluso, ¿ya? Las voy a mandar por el chat. Ya, entonces, em, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Entonces, como primer paso, nos vamos a dirigir a GitLab. ¿Ya? Y vamos a tener la siguiente interfaz donde podremos acceder a nuestros proyectos. Ujú. Podremos hacer las configuraciones, como por ejemplo agregar la llave SSH, que es la que les mencionaba, que hace la conexión entre el computador y la plataforma, ¿ya? Lo que nos va a permitir poder acceder a GitLab desde nuestro computador, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo adecuado? Lo primero que deberíamos hacer sería crear un proyecto en Git desde cero, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a nuestros proyectos, nos vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a crear,
GitLab. Para el resto del ramo vamos a utilizar GitLab, ¿ya? Entonces, después de decidir crear un nuevo proyecto, vamos a crear un proyecto en blanco, ¿ya? Luego, nosotros le vamos a poner un nombre, por ejemplo, ayudantía. Le pueden agregar una descripción al proyecto y tienen que configurar el nivel de visibilidad privado para que solamente las personas del equipo que ustedes autoricen, incluyendo a los ayudantes, puedan revisar el proyecto, puedan hacer cambios, etcétera, ¿ya? Y podrían opcionalmente inicializar el repositorio ya con un archivo. Yo esto no lo recomiendo, ¿por qué? Porque una vez que nosotros decidimos crear el proyecto, nos va a recordar una serie de comandos que nos podrían ser útiles para la creación del proyecto, ¿ya? Ya sea las configuraciones iniciales, crear un nuevo repositorio, o sea, empezar a trabajar con el proyecto como tal, ya sea el, subiendo desde cero el proyecto o bajando un repositorio que ya fue creado, ¿ya? Luis, ¿Sí? tengo una duda. ¿El nombre del proyecto tiene que ser con algún formato en especial o le puedo poner solo tarea 1? Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿ya? No, no hay Ya, problema. gracias. Ojalá, por supuesto, al igual que las variables, ojalá que sea un nombre que represente lo que están tratando de mostrar, ¿ya? Entonces, como primera... Bueno, suponiendo que ya hicieron la configuración inicial del el username, el email y la llave SSH para que se establezca la conexión, vamos a partir con la creación de un proyecto. En primer lugar, vamos a revisar cómo se crea un proyecto por consola, luego por IntelliJ, y eso. Ya, entonces, bueno, nos vamos a la carpeta donde ustedes quieran crear un proyecto. Vamos a... Recuerden, primero voy a hacerlo por consola y después lo hacemos por IntelliJ. ¿Ya? Entonces, bueno, yo me voy al escritorio. Eh, Voy a crear ayudantía. Ujú. Dentro de la carpeta ayudantía, me voy a la consola. Y lo primero que tengo que hacer es inicializar el repositorio Git de manera local. ¿Cómo se hace eso? Con el comando git init. ¿Ya? Eso les va a crear una serie de carpetas adentro, la cual en estos momentos no aparece. A ver. Ya, ahora sí. Lo cual me va a crear la siguiente carpeta, la cual va a tener las configuraciones iniciales para el Git, la cual me va a permitir subir y bajar el repositorio, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a abrir específicamente esa carpeta, ¿ya? Para que quede más ordenadito. Ya, y dentro de esa carpeta voy a crear, por ejemplo, la carpeta source, donde voy a ir poniendo los códigos. Entonces, voy a agregar la carpeta donde va a ir el main. Y aquí voy a agregar la carpeta donde van a ir las demás clases, por ejemplo. No, esta está mal. Ya, pero independiente. Entonces aquí vamos a crear el archivo main.java. ¿Alguna pregunta de momento? ¿Algo que no haya quedado claro? No, no, todo claro. Todo claro de momento. Perfecto. Ya. Voy a cerrar esto. No, después lo vamos a revisar cómo se crea de manera gráfica mediante algún IDE. En este caso vamos a utilizar IntelliJ. ¿Ya? Voy a mover esto para acá.
Nos vamos a, bueno, ponemos un código cualquiera. ¿Cómo se abre un archivo Java con IntelliJ por comando? ¿Tú quieres decir cómo se ejecuta? ¿Cómo se compila? ¿O cómo? Es que tenía entendido que punto nombre del archivo se abría con Visual Studio Code, algo así, como abrirlo para editarlo. Mm, Pero es que desde IntelliJ, ¿por qué querrías abrirlo por consola si puedes mostrarlo como gráficamente? Ah, sí, es verdad, es verdad. O sea, igual no es malo preguntarse, pero sería como se dice vulgarmente, matar a una mosca con una bazooka, por ejemplo. ¿Ya? Ya, bueno, aquí me tira problema por el nombre. Le vamos a cambiar a... Ya, ahora sí. Entonces, una vez que nosotros vamos a empezar, vamos a creando nuestro proyecto, es momento de subir este proyecto como tal al repositorio que creamos recién, ¿ya? Que si mal no recuerdan es... mm, ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Lo creé? ¿No lo creé? Ayudantía, ¿ya? Entonces, una vez que estamos en nuestro repositorio, vamos a revisar cuáles comandos tenemos. Si nosotros quisiéramos subir un proyecto a Git desde cero, nosotros necesitaríamos subir una carpeta existente, ¿ya? Entonces, mediante línea de consola nos vamos a ubicar en esa carpeta que queremos subir. Llamamos al comando git init, que es el que nosotros ya llamamos recién, y hacemos las demás configuraciones, ¿ya? El cual es decirle al computador a qué repositorio exacto de Git va a subir el proyecto, que en nuestro caso sería de mi usuario, el proyecto ayudantía.git. Luego, vamos a hacer eso primero. Nosotros abrimos nuestra consola. Estoy parado en la carpeta ayudantía. Entonces digo, git remote add origin, es decir, desde mi computadora hasta este repositorio aquí. Y lo ejecutamos. Una vez que ya está listo, ya hice la conexión entre mi proyecto y el repositorio. Entonces ahora simplemente me quedaría subir los archivos. ¿Cómo subo los archivos? En primer lugar, los tengo que preparar para decir cuál de todos los archivos voy a subir. Generalmente lo que hacemos nosotros es decirle que suba, prepare todos los archivos. ¿Y cómo se hace eso? Mediante el comando git add punto. Yo aquí podría decirle que suba específicamente el archivo, por ejemplo, source main, no, source main, hola mundo, punto Java. Yo podría decirle que suba específicamente el archivo holamundo.java, pero mejor le digo que suba todo, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Con el comando git add punto, ¿ya? Una vez que yo ya preparé los archivos que voy a subir, tengo que darle un nombre adecuado para saber qué es lo que estoy subiendo. ¿Y cómo se hace eso? Mediante el comando git commit-m, y yo aquí escribo un mensaje, el cual va a ser el initial commit. ¿Ya? Aquí me voy a decir que estoy subiendo básicamente, que va a ser un archivo. Y finalmente yo tengo que ejecutar el comando git push para que todos estos comandos todos estos archivos que yo preparé queden subidos en el repositorio de Git de manera por internet, ¿ya? Entonces ejecutamos git push, donde me faltó decir que yo aquí tengo que decir que el flujo de subida va a ser desde mi computador en la rama principal, ¿ya? Esto les voy a explicar al tiro el tema de las ramas, pero esta es una configuración que se hace al comienzo de cada rama, ¿ya? Luego simplemente yo voy a decir git push y era, ¿ya?
Entonces subo todo. Espero que se termine de cargar. Veo que no me arroja ningún error. Y entonces ahora vamos a revisar el repositorio. ¿Cómo quedó? ¿Ya? Volvemos a ayudantía. Recargamos la página. Y podemos ver que nuestro archivo ya se subió como tal. ¿Ya? Tenemos nuestro archivo, el cual pertenece al initial commit del proyecto ayudantía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, no. ¿No? Ya. Ah, ahí está la cuestión. Ya, por eso se subió, si se fijaron, solamente se subió este archivo. ¿Ya? Y eso es porque yo dejé el Hola Mundo fuera de las carpetas. ¿Ya? Entonces lo vamos a mover aquí. ¿Ya? Voy a asegurar que esté ahí sí. ¿Ya? Y aquí yo voy a crear una nueva carpeta al tiro. Ya. Entonces, volviendo aquí. Sirs, clases, main. Ya. Veamos el chat. ¿Qué fue lo que mandaste, Emiliano? Ah, perfecto. Una guía para aquí. Ya. Todo bien entonces. Entonces, continuando. Luego, una vez que ya manejamos la subida de los archivos del proyecto como tal, ahora, si yo por ejemplo, yo fuera parte de un equipo, ya notamos que el proyecto está subido en Git, entonces ahora yo cómo lo puedo bajar, ¿ya? Entonces, nos vamos al escritorio, por ejemplo, vamos a eliminar la carpeta. Ah, tengo abierto Visual. Voy a mover esto de acá. Ya. Ahora estoy en una posición en la que yo no tengo el proyecto. Entonces lo que debo hacer ahora es bajarlo. Ya. Ay, esto me molesta en esta posición acá. Entonces, yo ahora, como parte del proyecto, ¿cómo puedo agregar más personas al proyecto? Yo me voy a Members y les doy el permiso sobre el cual van a estar trabajando. Pueden dejarlo en Developer o Maintainer. Tienen que aquí buscar a sus compañeros y finalmente lo invitan, ¿ya? Ahora, volviendo a la parte en la que ya tenemos miembros agregados en el proyecto, nosotros vamos a bajar el proyecto a los demás computadores de los miembros del equipo. Entonces, lo que necesitamos es la dirección HTTPS del proyecto, la cual la van a encontrar una vez que entran al proyecto, se van a la parte de clonar, la copiamos, después volvemos al escritorio, por ejemplo, abrimos una consola, git bash here, y llamamos al comando git clone y le damos la dirección. Ya, una vez que se creó, nosotros lo cerramos aquí y aquí ya tenemos el proyecto en nuestro computador si yo no fuera la persona que subiera el proyecto, ¿ya? Bueno, como les habíamos comentado, simplemente se subió el archivo La Mundo porque estaba fuera de las demás carpetas y las otras carpetas estaban vacías. Así que Git no iba a subir carpetas que estuvieran vacías, ¿ya? Pero ahora lo pueden ordenar, ¿ya? Entonces, volviendo Ese sería el flujo de trabajo. Ustedes van a ir haciendo cambios, los cambios van a ser subidos, esos cambios que subieron, los demás miembros del equipo los van a bajar y van a ir trabajando en base a eso, ¿ya? Pero una de las características de Git es que ustedes van a poder ir trabajando
van a poder ir trabajando en distintas ramas, lo que les va a permitir mantener un flujo de trabajo principal, donde van a ir quedando guardados todos los cambios finales. Y dentro de estas ramas ustedes van a van a poder ir trabajando sin afectar el flujo de trabajo del resto del equipo, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, primero nos vamos a mantener un flujo como el que estaba recién, donde nosotros creamos la carpeta source. Dentro de la carpeta source, yo voy a crear otra nueva carpeta que va a ser main. Este archivo va a la carpeta main. Y ahora vigilamos que esté como corresponde. Donde estamos, source, main, hola mundo. Nos devolvemos. Vamos a crear una nueva carpeta, la cual va a ser clases. Volvemos a Visual, donde vemos que tenemos el main y clases. Dentro de clases yo voy a crear una nueva carpeta, la cual va a ser la típica clase punto Java. Yo aquí le voy a agregar un constructor. Public punto. Para que no quede tan sola, le vamos a agregar un atributo. Entonces al constructor, cuando cree la clase, vamos a decirle que valga 0. Ya. Entonces, ahora yo ya fui creando más cosas. ¿Y qué nos quedaría hacer cuando yo voy haciendo cambios en el código? Nos quedaría subirlo al repositorio. ¿Y cómo se hacía eso? Git add punto, git commit -m, el mensaje, segundo cambio. Ejecutamos git push, pero como yo aquí me va a decir si hay algún problema o no. Y una vez que esté todo ok, volvemos a nuestro repositorio a ver si se ejecutaron los cambios que yo acabo de realizar. Veamos. Ya, efectivamente. Se creó la carpeta source junto a clases y main. Y estos cambios van a poder ser bajados por miembros del equipo. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, si yo tuviera otro computador aquí podría mostrarlo, pero si yo soy parte del equipo y quiero bajar los cambios que se hayan realizado recientemente al repositorio, yo tengo que ejecutar el comando git pull, el cual va a traer los cambios que se han realizado recientemente y los va a aplicar en mi computador. Entonces, si hubieran cambios, estos cambios se irían aplicando en las carpetas y iría quedando ordenado como corresponde. Pero como yo tengo la última versión del repositorio, entonces en mi computador no va a pasar nada. Me va a decir already up to date, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo podría crear una rama que no intervenga con el flujo de trabajo original de la rama master, que es la rama principal por defecto y que todos van a tener siempre? ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer yo es crear una nueva rama. ¿Cómo hago eso? Con el comando git branch y el nombre de la rama, la cual va a ser rama 1. ¿Ya? Ahora, una vez que yo creé esta rama, yo me tengo que mover a esa rama. Y eso se ejecuta mediante el comando git checkout y el nombre a la que me quiero mover. En este caso, rama 1. ¿Ya? Y ahora, dependiendo de la consola que yo esté utilizando, me va a decir si es que realicé el cambio o no. En este caso, yo aquí estoy usando git batch, ¿ya? Bueno, una vez que me moví de rama, contarles que también, por ejemplo, yo podría hacer, me voy a mover a la rama master de nuevo. Yo podría crear una rama y moverme automáticamente a ella con el siguiente comando. Git checkout -b y le doy el nombre, rama 2. ¿Ya? Y ahí me creé la rama y me moví automáticamente a ella. Luego, si yo quisiera borrar una rama,
yo podría decir git branch -d y el nombre de la rama, rama 2, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo verificar las ramas que existen en el computador? O sea, en el proyecto, con el comando git branch. Donde me dice, existe la rama master y la rama 1, pero yo estoy parado en la rama master. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ya. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Y por ejemplo, cuando creaste la rama 1, tú vas a estar trabajando localmente con la rama 1, Correcto. Sí. pero y ya, y después, ¿cómo podéis ver como las diferencias entre las ramas para después fusionarlas? Ya. Hagamos eso entonces. Yo, por ejemplo, podría irme a trabajar a la rama 1. Rama 1. Ya, ahora ya estoy trabajando en la rama 1. Vean, yo podría, por ejemplo, bueno, a la clase punto, podría agregarle un constructor que no sea el constructor por defecto. Entonces, le digo que le voy a especificar una X. Le digo this X va a ser igual a X. Ya. Entonces realicé este cambio. Este cambio lo voy a subir, por supuesto. Entonces git add punto, git commit, -m, cambio en rama 1. ¿Ya? Y ahí hice el cambio. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, volviera a la rama original? Git checkout -b. No, git checkout la rama master. Donde yo volví a la rama master y veo que tenemos un cambio. Vemos que ya no aparece el cambio que hice recién en la rama 1, porque le pertenecía a la rama 1 y no a la rama master. Yo podría ejecutar el comando git diff entre la rama master y la rama 1. Creo que era así, ¿ya? Donde me dice, déjame ver si se ve más diferente así. Ya, ahora sí, mira. Aquí te está diciendo que en la rama original, la cual era master, tiene el public class punto con el constructor por defecto, ¿ya? Pero aquí se nota la diferencia donde yo agregué desde la rama a la que estoy haciendo la comparación, ¿ya? Que es el constructor no por defecto, el constructor que no está creado por defecto, ¿ya? Pero aquí se nota la diferencia, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Ya. Entonces eso se hace, recordando, se hace con el comando git diff master rama 1, ¿ya? Entonces, ahora, suponiendo que yo ya estoy conforme con el trabajo que hice en la rama principal, o sea, en la rama 1, por ejemplo, y la quiero agregar a la rama principal. ¿Cómo se hace esto? Mediante el comando git merge y estando parada en la rama a la que quiero juntar los cambios, git merge rama 1. Le especifico qué rama es la que quiero traer al código. Ejecutamos, vemos que no haya ningún problema y vemos que los cambios fueron agregados a la rama principal, que es rama master. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Oye, pero cuando hacía el git merge, Ujú. entonces no tendría que hacer un add punto y un commit. No, porque si recuerdan, desde la rama 1, yo hice el add y el commit, ¿ya? Eso lo hice recién. Sí, Y ahora me muevo a la rama principal y traigo esos cambios, ¿ya?
Y ahora yo simplemente tendría que hacer git push desde la rama principal, para que los cambios que me traje y que se entienda que hice la traída de datos queden subidos en el repositorio de Git. Entonces simplemente al final decimos git push desde la rama master Ah, ok. y estaríamos listos. Veamos cómo se ve en el repositorio. Estamos en la rama master. Cambio en rama 1, el cual era el commit que yo ejecuté en la rama 1. ¿Ya? Al hacer el merge no se elimina la rama 1, pero yo puedo eliminarla. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Mediante el comando, ya lo dije recién, era git merge, no, git branch, -d, rama 1. Y ahí se eliminó. Después, generalmente eso se hace, hacerle el merge y borrar la rama. Pero obviamente no es obligación, ¿ya? Philip dice, por lo general cada persona trabaja en una rama. ¿Qué pasa si varios trabajan en la misma? Bueno, por lo general, efectivamente, cada persona trabaja en su propia rama para así no afectar el código de las otras personas. Y que varias personas trabajan en la misma, igual no tendría como mucho sentido. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, crean una rama en la que quieran trabajar y desde esa misma rama pueden sacar otras ramas. Y después pueden juntarlas a esta rama original. Y después, cuando ya estén todos los cambios implementados, la rama original se junta con la rama principal, que sería la rama master. ¿Ya, Philip? Philip se pronuncia, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Ahora, bueno, iba a mostrarle, iba a seguir mostrándole ejemplos en consola, pero mejor nos pasamos a GitLab, ¿ya? Porque igual el tiempo se nos vino encima. Entonces nos vamos a GitLab. No, perdón, en IntelliJ. Bueno, igual que recién, nosotros vamos a GitLab. Creamos un proyecto en blanco, ayudantía 2. Y al igual que recién necesitamos el link HTTPS, ¿ya? Bueno, volvemos a IntelliJ. Creamos un nuevo proyecto. Java, sí. Este me permite tener un template para que no esté tan vacío. Siguiente. Bueno, eso son configuraciones nomás. Lo importante es que sepan que ¿cómo lo hago una vez que yo ya tengo creado el proyecto en IntelliJ? ¿Ya? Antes de que todo empiece, recuerden, este repositorio está en blanco. Entonces, bueno, yo aquí tengo mi proyecto y le pongo, no sé, pues le pongo dijo. System. System.out.println. Hola desde IntelliJ. Ya, entonces, una vez que nosotros ya que tenemos creadas nuestras librerías, nuestras clases, nosotros vamos a implementar Git dentro de este proyecto. ¿Y cómo se hace esto? Nos vamos a BSS, nos vamos a Enable Version Control Integration, seleccionamos Git, por supuesto, y le damos a OK. ¿Ya? Una vez que nos damos cuenta, se va a activar la consola de Git acá, por ejemplo, pero para hacerlo gráficamente, nosotros nos vamos a BSS, nos vamos a Git, Remotes, y nosotros agregamos nuestro repositorio. Desde el origen hasta el link del repositorio, le damos OK, le damos a OK, esperamos que todo esté listo.
Y una vez que todo está listo, nosotros vamos a ser capaces de, al igual que por consola, vamos a ejecutar el git add, el git commit y el git push. Pero ¿cómo lo vamos a hacer desde IntelliJ? Nosotros nos vamos a la parte del commit, donde nos va a mostrar qué archivos no están agregados. O sea, el análogo con lo que sería el git add, ¿ya? Donde yo voy a decir que voy a seleccionar todo, voy a seleccionar un mensaje del commit, que va a ser commit desde IntelliJ. Hacemos el commit. Vemos que ya no aparece nada guardado. Esperamos que termine de cargar. Y finalmente nosotros subimos los cambios mediante BSS. Nos vamos a Git y ejecutamos push. ¿Ya? Aquí nos va a decir cuál commit. ¿Ya? Y finalmente nosotros hacemos push. Esperamos que cargue. Volvemos al repositorio y vemos que se actualizó como corresponde. ¿Ya? Nosotros tenemos nuestra clase principal. Podemos ver, hola desde IntelliJ. ¿Ya? Bueno, de igual manera, si yo quisiera ejecutar la actualización, perdón, vamos a cerrar el proyecto igual que recién, lo vamos a borrar, como que si yo no lo tuviera en el computador. Vamos, nuevamente abrimos IntelliJ. Entonces, ahora yo soy como una persona que no tiene el proyecto en su computador. Entonces, lo intentamos clonar. Necesitamos el link HTTPS y nos vamos a IntelliJ. Donde aquí le podemos decir, desde acá, get from version control. Esto también se puede hacer si ustedes ya tienen abierto un proyecto, por ejemplo. Se hace más o menos en esta altura donde dice archivo, nuevo, get from version control. ¿Ya? Donde nosotros le vamos a dar el URL y ponemos clonar. Esperamos que cargue. Esperemos que se cargue todo como corresponde y vemos que aquí ya tenemos acceso nuevamente a nuestro proyecto. ¿Ya? Hola desde IntelliJ. Lógicamente aquí yo también voy a poder trabajar con las branches, donde aquí yo voy a poder especificar una nueva branch si quisiera trabajar, al igual que por consola, solamente que de manera más gráfica, ¿ya? ¿Alguna pregunta de momento? Yo tengo una pregunta. Dime. Yo, siendo alguien que descargo y clono el Git, Ujú. entonces yo puedo trabajar arriba del repositorio que no es mío, Sí, correcto. ya, sin indicarle dónde está el repositorio. Me lo hace solo cuando clono. Sí, cuando tú clonas y le das la dirección HTTPS, y lógicamente se cumple que tienes la llave SSH en tu computador, estás identificado con el usuario y el correo, y además eres miembro del proyecto, tú simplemente lo clonas y estás listo. Puedes clonarlo en cualquier parte de tu computador, vas a poder ejecutar los comandos de Git sin ningún problema. Vale, vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera que no. Ya. Entonces continuamos. Bueno, esto sería la parte de Git. Obviamente, si tienen algún problema, coméntenme. Me hubiera gustado mostrar la parte de cómo solucionar los conflictos de merge. Yo creo que eso lo voy a dejar al final del video, ¿ya? Por si es que para cuando se tengan que ir. Pero es una parte muy importante porque es algo que generalmente tira muchos problemas, ¿ya? Entonces, después vamos a ver cómo solucionarlo. Con la segunda parte de la ayudantía vamos a hablar el tema de cómo entregar las tareas. Generalmente las tareas bueno, ustedes van a tener la carpeta donde va a estar su tarea, obviamente.
Y dentro de la tarea van a, por ejemplo, tener más carpetas que, por ejemplo, podría decir la parte 1, porque si leyeron la tarea, la tarea se va realizando de manera modular, ¿ya? En cada paso van a tener que implementar una actualización de las cosas de las cosas que crearon anteriormente. No me acuerdo exactamente si se llamaban partes, pero sería algo de ese estilo, po. Parte 2 y parte 3 y 4, ¿ya? Luego, además de la tarea como tal, el profesor Agustín le gusta que ustedes implementen el archivo README, donde van a tener que especificar cómo se compila la tarea, cuáles comandos usaron, etcétera. Déjenme, plataforma interactiva de tareas. Normas y procedimientos. Archivos a entregar, aquí está. Ya, todo esto está en la página que les dejé al comienzo. Entonces, los archivos a entregar son el archivo README, el cual es un archivo de texto en formato TXT o MD, donde debe mencionar los archivos que componen la tarea, cómo se compila, etcétera. Es solamente un archivo, así que yo les recomiendo que quede guardado en la carpeta, al nivel de la carpeta root, ¿ya? Es decir, más o menos acá. Entonces yo podría aquí poner nuevo archivo README, ¿ya? Luego tenemos en la documentación está el diagrama UML del desarrollo de la tarea, donde explican la solución, cómo van las clases, un breve listado con 3 dificultades que hayan presentado durante el desarrollo de la tarea, ¿ya? Y finalmente, además de los archivos, era etapa, perdón, ¿ya? Y el archivo makefile, el cual se va a encargar de ejecutar el código y borrar la basura y compilar las clases, ¿ya? Este archivo makefile es algo de este estilo. Al tiro se lo muestro. Como la tarea 1 se entrega mediante Aragon, se los voy a mostrar mediante Aragon, ¿ya? Para los que... ¿Hay alguien que no sepa conectarse al Aragon de Elo? ¿O alguien que no tenga Hola, las credenciales? yo no sé, yo no sé. Ya, no estoy muy seguro cómo está funcionando el tema por el tema de que el que se encarga de verificar las contraseñas y el usuario y todo eso es el profesor Malone, pero actualmente el profesor se encuentra incapacitado para dar clases. Entonces, quienes tengan problemas con esto tienen que contactar al profesor Agustín, ¿ya? ¿Cómo ¿Sí? podéis repetir que no te escuché bien? Ya, que el que se encarga de suministrar la contraseña, porque el correo es su correo, pero acompañado de aragon.elo.utfcm.cl, ¿ya? Cómo conectarse está incluido en la página que se les mandé recién, ¿ya? Pero si tienen problemas con la credencial, la contraseña, contáctense con el profesor Agustín, porque el profesor encargado se encuentra capacitado para dar clases en este momento, ¿ya? Pero problemas con Aragon, con el profesor Agustín, ¿ya? Entonces, Ya. bueno, el archivo makefile, Disculpa lo perdido, pero ¿quién es el profesor Agustín? el profesor Agustín es el que está coordinando el ramo, Ah, ya, ¿ya? ok. Junto con el Ya. profesor Pato y el profesor Francisco en el paralelo de Santiago, ¿ya? Pero él es como el jefe del ramo, ¿ya? Ya, ok. Entonces, el archivo makefile es un archivo de este estilo, el cual me permite especificar dónde están las clases que yo quiero compilar, cuál va a ser la clase principal y al momento de borrar los archivos .class, tengo que especificarles dónde están los archivos que quiero borrar, ¿ya? Entonces, suponiendo que mi proyecto tiene la siguiente estructura,
donde la siguiente estructura que es la, por ejemplo, la que yo uso usualmente, donde tengo la carpeta source, tengo la carpeta donde están las clases que voy a usar, tengo la carpeta donde está el main. Yo simplemente mediante, ¿dónde estoy parado? CD2. Yo simplemente puedo ejecutar make. Espérame, make clean. Ya, volviendo. Ya, yo voy a tener aquí mi proyecto. Tengo las clases, simplemente las clases. Entonces, yo mediante make voy a compilar el proyecto, es decir, compilar cada una de las clases. ¿Ya? Donde se puede ver que se generan los archivos .class porque se compila. ¿Ya? Puedo ejecutar make run para que se ejecute el proyecto posterior a la compilación. Ingreso estructura en metros, 12, perdón, peso 2 kilos. Y ya, aquí se ejecuta el programa y finalmente yo después voy a poder limpiar el proyecto eliminando los archivos .class. Y eso es mediante el comando make run. No, make clean, quiero decir. ¿Ya? Entonces, si van de nuevo, vieron que se eliminaron los archivos .class. ¿Ya? Para eso para eso sirve un archivo makefile. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se puede clonar MOVA? ¿Se puede clonar MOVA? ¿Se puede clonar en MOVA el código? Miren, esa pregunta no se las puedo responder en este momento porque yo nunca lo he intentado, pero debería ser posible porque al fin y al cabo estoy trabajando es como un sistema operativo Linux, entonces, a ver, déjeme probar algo. Sí, sí está corriendo Git dentro de MOVA. Entonces, veamos. Me voy al proyecto. Clonamos con HTTPS. Volvemos acá. Y decimos, ¿cuál es el comando? Git clone. Ahí sí. ¿Cuál es mi username? Felipe. Ya. Y yo me devuelvo aquí. Y aquí he clonado el proyecto. ¿Ya? Y ahí lo pude clonar. ¿Ya? Entonces sí, no hay ningún problema para que lo clonen desde MOVA en Aragon. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre la tarea, de Sí. nuevo. Es sobre si los vacunatorios se pueden sobreponer uno de otro. Es decir, Lo ideal sería que no se sobrepusieran. y ya, De es hecho, que, esa va a ser una de las problemáticas y podrían agregarlo como en el primer archivo que les mencioné donde tenían que poner problemáticas. Esa es una de las que pueden tratar de resolver. pero así en estricto rigor, como en la tarea no lo menciona, ¿qué tan Exacto. malo sería? En estricto rigor la tarea no lo menciona. Por lo tanto, los ayudantes no deberían ser como tan rigurosos al momento de evaluar esa parte. Ah, ya, qué buena. ¿Ya? Por si acaso, les recuerdo para las personas que no lo sabían, los ayudantes revisamos las tareas. ¿Ya? Bueno, chicas y chicos, ¿alguna otra pregunta? Algo que no algo que no haya quedado claro, tuve que igual ir avanzando un poco rápido porque la semana pasada me pilló el tiempo, entonces no quiero que vuelva a pasar. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo sería para el archivo de entrada y salida con el makefile? Espera, para archivos de entrada y salida. Eh, Oye, en estos momentos me pillaste justo donde no me acuerdo muy bien, pero voy a averiguar y les envío al tiro la respuesta por correo, ¿ya? Dale, Ujú. gracias. Entonces, ¿de dónde se pegaba el link para clonar en IntelliJ? Bueno, pues nosotros vamos a IntelliJ.
No lo vamos a hacer como lo hacíamos recién, porque recién salía como una interfaz aquí. Entonces nosotros nos vamos a File, Nuevo proyecto, desde Version Control. Aquí colocamos la URL y estamos listos. Aquí, bueno, aquí especificamos dónde queremos que quede guardado, por supuesto. Ya. Una ¿Alguna? pregunta. ¿Sí? A mí no me quedó claro dónde se ponían los participantes del repositorio en el GitLab. No hay problema. Vamos al GitLab. Aquí estamos, por supuesto, aquí estoy en la carpeta, o sea, en la página del repositorio como tal. Luego, yo me voy a la izquierda, en el menú desplegable que aparece aquí, me voy hasta la parte de Members. ¿Ya? Voy a Members y me va a aparecer esta ventana donde yo tengo que poner el nombre de usuario. Por ejemplo, no sé, este tipo. Le tengo que dar un rol de permisos para que pueda ejecutar los comandos en el proyecto. Ojalá developer o maintainer. Y opcional una fecha hasta cuándo va a tener permiso de participar. ¿Ya? También yo podría, desde esta misma ventana, yo podría eliminar a personas del repositorio. ¿Ya? Eso Ya, sería. ya, gracias. Lo otro es que no les había comentado recién, obviamente desde GitLab yo también puedo tener control de las ramas que se vayan creando. ¿Ya? Para que tengan en consideración eso. Aquí me va a ir apareciendo cuántos commits se han realizado, cuántas ramas existen, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No te tenemos que como meter a ti en el Sí, repositorio? Como mismo? tendrían que meterme a mí en el repositorio, por favor. Mi nombre de usuario es luisfelipe.guion. ¿En qué parte se creaba Ya. la SSH key? Ya, mira. Eh, Una vez, ¿sí? disculpa, ¿podrías poner tu nombre de usuario por el chat, por favor? Así me llamo. En GitLab, en los Ya, juegos, todas gracias. partes. Búsqueme. Ya, entonces, viendo la parte de cómo crear la llave SSH. Bueno, una vez que ustedes instalaron Git, ya sea desde Windows, desde Mac, desde Linux, ustedes tienen que ejecutar los siguientes comandos. Ya sea desde Linux en la terminal o desde Windows en el Git Bash, ustedes, después de hacer la configuración del username y el email, tienen que ejecutar desde la misma consola el siguiente comando. SSH keygen, la llave SSH, donde le van a decir que va a ser una llave RCA. eh, Le van a dar un comentario identificador y van a ejecutar el comando. Esto les va a empezar a ejecutar la creación de la llave, les va a pedir ciertos parámetros, dónde va a ser donde van a guardar la llave, la contraseña para identificarla, etcétera. Una vez que ya ustedes crearon la llave, eh, les va a aparecer una imagen como hecha con puntitos, y una vez que ya les aparezca eso, van a poder copiar la llave, ¿ya? En la misma consola, mediante este comando, les va a aparecer la llave y ustedes la copian y la pegan. ¿Ya? Por ejemplo, git batch. Ya, suponiendo que ya generé la llave, no voy a generar otra porque para que no me desconfigure el computador. Suponiendo que ya la generé con estos mismos comandos que aparecen aquí, yo ejecuto el comando cat y me va a aparecer esto, ¿ya? Entonces yo lo copio y lo pego, lo cierro para que no me lo miren, y se van a Edit Profile, SSH Keys, y aquí agregan la llave, le ponen un título y cuándo va a expirar, y terminan agregando la llave. Y eso sería todo. Pero lo importante es que, ¿cómo genero la llave? Mediante la consola Git Bash o mediante la consola Linux, o en Mac no estoy muy seguro cómo funciona. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. ¿Sí? En la llave creo que ya
Ya la puse. Entonces tendría que hacerlo de nuevo, pero con lo del git elo. O sea, lo que mostraste recién ahora. Con lo de GitLab, ¿quieres decir? Sí, Es decir, tú ya generaste la llave. sí, ya generé una llave, Ah, pero ya, no siguiendo las instrucciones que ya. dijiste recién. En ese caso, simplemente tú te vas a la consola y ocupas el comando cat para copiarla, porque tú la necesitas copiar para agregarla en GitLab, ¿ya? Esta llave puede ser por RCA, que es como les mostré cómo se hacía, o por que son otros protocolos de criptografía, ¿ya? Pero en el fondo, Pero es que mientras se genera la llave, tú, ¿sí? me refería a que ya había puesto la llave ahí en GitLab. Ah, ya. Si ya la ¿Tendría que pusiste, hacerlo de nuevo? no, si ya la pusiste, eso es un paso que se salta, Ah, ya. ¿ya? Ok. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera que no. Em, ya chicos, para los que se tengan que retirar, pues es la despedida hasta la próxima ayudantía. Cualquier duda, pregúntenme por correo, por WhatsApp. Voy a estar les voy a responder apenas pueda, ¿ya? Para los que se vayan a quedar, voy a mostrar, y obviamente va a quedar grabado en video, cómo solucionar conflictos de merge, ¿ya? Y qué es, por supuesto, ¿ya? Ya. Entonces, continuando, voy a mostrarlo por consola. Chao a todos, chicos, chicas, que les vaya muy bien. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Ya, entonces, continuando, nosotros vamos a cerrar esto, y vamos a volver a nuestro proyecto como tal. Lo borro. Ya. Entonces, ¿qué es un conflicto de merge? Un conflicto de merge sucede cuando yo estoy trabajando en la rama padre. De esta rama padre creo una rama hija. Y mientras yo voy trabajando en la rama hija, alguien hace un cambio en la rama padre. Entonces ya mi rama hija está desactualizada porque hicieron un cambio en la rama en la que yo estaba basado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a mover esto para acá. Ay, qué incómodo esto. ¿Ya? Entonces, reconociendo ya estoy en la rama master, tengo que verificar obviamente que no hayan cambiado nada antes de crear una rama hija. Ujú. Ya, verifico que esté todo listo. Y ahora yo decido que voy a crear una rama. ¿Ya? Una rama con la que voy a empezar a trabajar. Entonces puedo decir create, checkout. No, voy a verificar qué ramas existen en este momento. Solamente en la rama master. Perfecto. Entonces, en base a esta rama master, yo voy a ir creando una rama hija, la cual va a ser git con el comando checkout b. Voy a crear la rama 1. ¿Ya? Me muevo a la rama 1. Y ya, aquí suponiendo, yo voy a estar haciendo unos cambios en el código. Entonces, yo me devuelvo a la rama master, por ejemplo, y justo voy a hacer un cambio. Por ejemplo, voy a crear otro. Voy a agregar un método, o sea, un atributo. Private. ¿Ya? Bueno, estos cambios los guardo. Git commit. -m. Lo voy a poner antes del desastre. ¿Ya? Bueno, ahora voy a volver a mi papel de la persona que está trabajando en la rama hija. Checkout. Rama. Ya. Entonces yo decido que voy a crear, precisamente a punto le voy a crear el atributo private int hora. ¿Ya? Para ver la hora en la que existe el punto. Entonces,
Yo desde la rama 1 digo, me gustó este cambio, lo voy a agregar, lo voy a intentar agregar a la rama principal. ¿Ya? Ahora, bueno, una vez que decido que me gustó este cambio y quiero hacer merge con la rama principal, volvemos. Git checkout master. Porque ya, me faltó el commit. Importantísimo. Git commit -m. Cambio en la rama 1. Lo guardo. Y ahora sí, digo, ya, es momento de hacer merge en la rama master. Entonces, git checkout master. Y bueno, yo digo, entonces hagamos merge. Git merge de la rama 1. Y me detecta un conflicto. ¿Por qué? Porque yo en la rama master tengo, además de el atributo X y los métodos constructores, yo en la rama master hice un cambio que no estaba en la rama hija. Y esto es un dolor de cabeza para las personas que no se familiarizan mucho con Git. Porque Git, al momento de hacer merge, generalmente es bastante inteligente. Sabe cómo mezclar las cosas. Pero en casos así, necesita ayuda de la persona que está programando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que, tal como me decía aquí, tengo que editarlo a mano. Es decir, ¿cómo quiero que quede? Esto pertenecía a la rama master y esto pertenecía a la rama hija. Suponiendo que yo quiero que queden las dos cosas, esto obviamente tiene que coordinarse con su equipo porque no le vayan a borrar algo a alguien de su equipo y sea algo importante. Entonces, bueno, yo elimino esto para que se quede así y esto se quede así. ¿Ya? Lo guardo. Digo git add punto git commit -m. Solucionado el desastre. Y finalmente lo subo al repositorio, que sería el último paso. Hago git push. Y eso sería todo. Así es como yo soluciono un problema de un conflicto de merge. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con lo que hice? Para los que todavía siguen aquí. ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, una línea de código de la tarea que no entendí. Mira, intentémoslo, porque yo no la he revisado a fondo todavía, ¿ya? Pero intentémoslo. Si quieres, dejo de compartir pantalla para que puedas compartir tú. Es que no estoy del compu ahora, pero... Ah, ya. Digo, tengo la línea aquí, copié y pegada. Ya, a ver. String ese time. ¿Sí? ¿Ya? Ya, lo que pasa es que esto está en un método de la clase simulador y me tira error aquí porque getStateDescription es un método de la Simulador. clase persona. Ah, de la clase persona. Digo individuo, perdón. Y solo en simulador tenemos un objeto del tipo comuna, entonces me tira error y no entiendo muy bien cómo la sintaxis de esto porque Mira, ocupa aquí como clase, punto, método, eso no entiendo. clase.método. Porque comuna es el nombre de la clase. Sí. Y está en mayúscula. Sí. O sea, como uno es el nombre de la clase. Exactamente. Sí. Ya, mira. Me habían preguntado por esto, pero yo había entendido que getStateDescription no es un método perteneciente a comuna. Esto era así, ¿verdad? Es de individuo. Ya. Ese es el primer problema. ¿Ya? El primer problema, porque no sabemos si aquí en verdad debería ir comuna y aquí debería ir aquí un método, otro método, o efectivamente debería ir getStateDescription y debería ir individuo.
O así me funciona, digo, como que me desaparecía el error. ya, pero si reemplazabas individuo aquí. Ajá. Ya, mira. No estoy mostrando el chat, ¿verdad? Solamente se ve el visual. Ajá, se ve visual. Ya, mira. Así. Ya, entonces no sabemos si debería ir individuo. Obviamente este error se te va a solucionar si pones individuo.getStateDescription. ¿Ya? Porque getStateDescription es un método de individuo. ¿Ya? O sea que si reemplazas como una con individuo, debería solucionarte el problema. El tema es que no sabemos si debería exactamente ir este método. ¿Ya? Ahora, lo que tú no entiendes es que ¿por qué aparece como una getStateDescription? Sí. Ya, esta sintaxis se utiliza cuando tú, por ejemplo, utilizas un método estático. Cuando tú utilizas un método estático, tú no tienes necesidad de crear instanciar una clase para llamar a un método, Ya. ¿ya? Eh, no se me ocurre en estos momentos un ejemplo, pero ese es el resumen. Yo no necesito instanciar una clase para poder llamar a este método. No tengo que, por ejemplo, crear comuna 1 igual a new comuna. Entonces lo que debería hacer aquí sería, por ejemplo, comuna 1. Si no fuera un método estático. Pero Ujú. como debe ser un método estático, yo simplemente puedo llamar a estáticamente el método de comuna. Y esto no me va a tirar error, probablemente esto me haga un print, por ejemplo. Printe algo, ¿ya? Ujú. Pero al ser estático, yo no necesito crear una instancia de esa clase. No necesito crear un objeto y llamarlo. Sino que simplemente yo llamo al método. Y eso no me arroja problema. ¿Ya? Ah, ya, entiendo. Generalmente esto se hace, por ejemplo, si yo quiero crear una clase que no sé, que guarde constantes o cosas que yo quiera utilizar, por ejemplo, para mostrarme la hora del sistema, una cosa de ese estilo. ¿Ya? Ya. Para eso más que nada. ¿Se entiende mejor? Sí, Ya. Ahora el tema es, por último, puedes mandarle un correo al profe Agustín o al profe Pato de qué debería ir aquí realmente. ya. ¿Ya? Ya, sí, le voy a contar mejor. Ya. Ya, no Gracias. hay problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya. Ya, chicas y chicos, entonces este sería el fin de la ayudantía. Creo que no hay nada más que mencionar. Cualquier cosa me mandan un correo, un WhatsApp, no hay ningún problema, ¿ya? Cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao.